el poderoso de Israel. Ese se llama Jesús. Es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El bombo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. De Israel, de Israel. Amén, que el Señor reciba la honra y la gloria. Él es el único poderoso, no hay otro más. Por eso le servimos y por eso le seguimos. Vamos a seguir adorando y alabando al Señor Jesús. Libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Somos libres en Cristo Jesús. Somos libres en la casa del Señor.
casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar que somos libres. Somos libres por tu sangre. Libres son, que somos libres. Somos libres por su sangre. Libres son, libres son. Somos libres y limpios por la sangre de Jesús. Amén. Vamos a tener el texto de la lectura de esta mañana. Hermanos, busquemos en nuestras Biblias el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Los que tengan sus Biblias por ahí, busquen Mateo, capítulo 13. Leamos del versículo 1 al 9, la parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Dios bendiga su santa palabra, hermanos. La semilla, la palabra de Dios. Hay muchos la reciben y muchos que no la reciben, hermanos. Gracias a Dios, es una gran bendición para cada uno de nosotros haber recibido la palabra del Señor. Y no solo recibirla, hermanos, también ser hacedores de la palabra, porque de nada nos sirve, hermanos, que seamos de oídos, pero mente y corazón está lejos del Señor. Vamos a seguir adorando y alabando al Señor Jesús. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar.
poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Eres majestuoso, Señor. No vistes nuestras culpas, nuestros pecados. No vistes nada lo malo de nosotros. Mas sin embargo, te diste en esa cruz por salvarnos a nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Dios, por entregarte a tu Hijo en esa cruz, Padre. Te necesitamos, oh Dios. Venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay ni lo habrá. Tú eres el poderoso de Israel. Tú eres el único Dios a quien debemos de adorar y alabar, oh Dios. Ayúdanos a ser íntegros a ti, oh Dios. Ayúdanos a servirte, Dios. Ayúdanos a cumplir ese llamado, Señor. En esta mañana queremos hablar sobre un tema. El título del mensaje es Tápate un oído para retener lo escuchado. Oídos para escuchar y un corazón para obedecer. Y está basado en este verso de Mateo 13:9. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te damos gracias
por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Y te pedimos, Señor, que tú te glorifiques en esta mañana, Señor, hablando a nuestros corazones, a nuestras mentes y a aquellos que van a estar escuchándonos también mediante las redes sociales. En esta hora, Señor, te pedimos que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste en medio nuestro. También le pedimos que oren por la hermana, esposa del hermano Eduardo, que ella perdió ayer al hermano mayor, y para que el Señor se glorifique en sus vidas, en la familia, y le dé paz a su mamá, y a sus hermanos y a ella. Oremos por nuestra hermana y el Señor se glorie. Bien, hermanos, hay otros dos pasajes donde hemos basado este mensaje de esta mañana, que está en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 22, que dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y en Proverbio capítulo 2, verso 2 dice: haciendo estar atento a tu oído y a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia. Mis amados hermanos, a lo largo de nuestras vidas, muchas veces nosotros escuchamos palabras importantes, escuchamos consejos que nos dan en nuestras vidas y enseñanzas que deberían ser y deberían transformar el rumbo de nuestras vidas. Pero sin embargo, sucede con mucha frecuencia que lo que oímos entra por un oído y sale por el otro. Y Jesús, nuestro Señor, nos advierte a nosotros en el Evangelio que dice: el que tenga oído para oír, oiga. Y esta frase, mis hermanos, no solo es una invitación para escuchar, para oír fácilmente, sino es un llamado de nuestro Señor a escuchar con el corazón. Y a pesar que tenemos que prestar atención con un espíritu que esté dispuesto, hermanos, a obedecer, con un espíritu que esté dispuesto a aplicar lo aprendido. Y hoy, en esta mañana, queremos ver cómo debemos cambiar de ser simplemente oyentes a ser hacedores de la palabra de Dios. Y el primer punto en esta mañana es escuchar con atención y entendimiento, y está basado aquí en el libro de Mateo capítulo 13, verso 19, donde dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene a él el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y en la parábola de el sembrador, nuestro Señor Jesucristo ilustra cómo diferentes tipos de tierra representan, hermanos, las actitudes, y cómo representan diferentes disposiciones de los corazones humanos en la palabra, ante la palabra de nuestro Señor y de nuestro Dios. Y la semilla, mis amados hermanos, aquí significa la palabra, y el terreno refleja nuestras actitudes al escucharla. Y el problema, mis amados hermanos, surge cuando alguien escucha pero no entiende, lo que abre la puerta al enemigo para robar lo que ha sido sembrado. Y mis amados hermanos, escuchar la palabra de Dios no es solo un acto pasivo de escuchar, de oír el sonido de las palabras. Implica, mis amados hermanos, prestar atención y esforzarse por entender su significado.
Pero sin embargo, mis amados hermanos, nos podemos preguntar en esta mañana, ¿cuántas veces escuchamos sermones? ¿Cuántas veces leemos la Biblia o participamos en estudios bíblicos sin detenernos a reflexionar profundamente en lo que significa lo que hemos escuchado? Y esto sucede, mis amados hermanos, cuando nuestro corazón, nuestra mente está distraída o cuando no estamos verdaderamente interesados en aplicar lo que escuchamos en nuestras vidas. Y el terreno junto al camino, donde la semilla es arrebatada, representa, mis amados hermanos, a aquellos que no dan importancia a lo que escuchan. Y viene a nuestra mente es que viven en una actitud de superficialidad, donde las preocupaciones, donde los intereses mundanos o donde simplemente la falta de disciplina, esa falta de disciplina espiritual evita, hermanos, que se profundice la palabra de Dios en su mente y en sus corazones. Y Satanás, ese personaje malo en la parábola, aprovecha esta falta de atención y viene, hermanos, a arrebatar lo sembrado antes que tenga la oportunidad de que esa palabra de Dios eche raíces. Y al ver la aplicación de esto, en primer lugar, es el poder de la distracción que viene a nuestras vidas. Una de esas estrategias más comunes que tiene el enemigo, mis amados hermanos, es usar la distracción del mundo para apartarnos de la comprensión de la palabra de Dios. Y podemos estar físicamente presente como lo estamos hoy aquí en la iglesia o en medio de un estudio bíblico, pero nuestra mente puede estar en otra parte, preocupada por los problemas que tenemos personales, preocupada por el trabajo o un entretenimiento. Mis amados hermanos, este estado de desconexión que viene a nuestras vidas, una desconexión espiritual, es muy peligroso, porque permite que la verdad, hermanos, sea rápidamente olvidada o sea arrebatada por nuestro enemigo. En segundo lugar, es la importancia de la intención y del enfoque. Usted puede estar teniendo atención a lo que está usted escuchando, pero su intención no es de llevar a cabo en nuestras vidas lo que usted escucha. Dios nos llama, hermanos, a escuchar con intención. Y esto significa que debemos prepararnos para recibir la palabra de Dios, orando por entendimiento, orando para que el Espíritu Santo nos ilumine para poder entender y metabolizar la palabra de Dios, interiorizar la palabra del Señor en nuestras vidas. Y como dice allí en el libro de Proverbios capítulo 4 verso 7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquieres inteligencia. Y escuchar activamente, mis amados hermanos, implica no solo oír, sino buscar activamente, hermanos, entender, buscar activamente
reflexionar y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. También tenemos, en tercer lugar, un corazón receptivo y preparado. Y para que la palabra de Dios eche raíz en nuestros corazones, tenemos que asegurarnos, hermanos, que nuestro terreno espiritual, nuestra vida espiritual esté preparada. Y esto significa cultivar una relación íntima, personal con nuestro Dios. Despojar nuestro corazón de amargura. Despojar nuestro corazón, hermanos, del orgullo que pueda haber en nuestras vidas. Despojar nuestros corazones de las distracciones y estar dispuesto a recibir la palabra de Dios con humildad. Y como en un campo de cultivo, es necesario quitar, hermanos, las malas hierbas y preparar la tierra para que la semilla pueda crecer. Y mientras tú y yo no quitemos esa mala hierba que está a nuestro alrededor y en nuestras vidas, no vamos a poder crecer espiritualmente en el Señor. Tenemos que tener, en cuarto lugar, el rol de entendimiento. Y la falta de entendimiento espiritual, mis amados hermanos, es un gran obstáculo en nuestras vidas cristianas. Muchas veces esta falta de tiempo de calidad dedicado al estudio de la palabra impide que comprendamos el mensaje de Dios en su totalidad. Mi esposa me decía los otros días conversando conmigo, este tiempo que estoy pasando me ha llevado a que ya no tengo que estar en el trabajo, sino que tengo que estar aquí. Y se lo ha pasado, se levanta, va y se sienta a meditar, a orar, a leer la palabra de Dios. Y ese tiempo que antes dedicábamos a la palabra, leíamos, orábamos, pero en este tiempo que está lleno, buscando más profundamente, con un tiempo dedicado para el Señor, hermanos, con mayor calidad, con mayor tiempo de búsqueda. Pero, mis amados hermanos, es vital que busquemos tiempo para meditar, que busquemos tiempo para estudiar y pedir sabiduría al Señor, como lo recomienda allí en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 5, cuando Él nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproches, y les será dada la sabiduría. Para muchos de nosotros quizás nos es difícil interpretar cuando leemos la palabra de Dios, de entender el significado de lo que estamos leyendo. Pero si estamos en esa dificultad, pongamos en práctica, hermanos, este verso que nos dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría para entender, pídala a Dios. Y el Señor nos va a dar la capacidad de poderla entender, la palabra. Y aquí hay una aplicación en este punto, y es que debemos de examinarnos, hermanos, cómo estamos recibiendo la palabra de Dios en tu vida y en mi vida. Y la pregunta es: ¿la escuchamos con un corazón que está dispuesto a entender? ¿Estamos escuchando la palabra de Dios donde estamos dispuestos a obedecer? ¿Donde estamos dispuestos a dejarnos que lo escuchado pase superficialmente sin hacer un impacto duradero
un impacto real en nuestras vidas. Si reconocemos, hermanos, escuche bien, áreas de nuestra vida donde la palabra de Dios no ha echado raíces, necesitamos acudir a Dios. Necesitamos ir con humildad al Señor y pedirle su ayuda para entender y para comprometernos a escuchar con atención y intención de hacer, hermanos, su voluntad. Si así, solamente de esta manera podemos evitar que el enemigo, hermanos, os robe lo que Dios ha plantado en nuestros corazones. El segundo punto en esta mañana es de ser hacedores y no oidores. Y en Santiago capítulo 1, verso 22-23 nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Aquí Santiago nos llama a una responsabilidad clara, hermanos. No basta con oír la palabra de Dios. Debemos de ponerla en práctica en nuestras vidas. Y aquí Santiago, hermanos, compara a aquellos que solo escuchan la palabra de Dios como alguien que se mira frente a un espejo, pero luego se olvida de su apariencia. Y este es un cuadro claro que significa oír sin escuchar y sin actuar. Y escuchar la palabra de Dios sin aplicarla en nuestra vida, mis amados hermanos, es un autoengaño. Y de nada vale venir y sentarnos a un banco o de escuchar a un mensaje por internet o donde quiera de la palabra de Dios sin tener, hermanos, la intención de aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Y una forma de creernos obedientes cuando en realidad no estamos viviendo, hermanos, según lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. En primer lugar, su aplicación en estos puntos es el peligro del autoengaño en nuestras vidas. Y Santiago aquí subraya que aquellos que solo oyen la palabra de Dios sin actuar están engañándose a sí mismos. Y este autoengaño, hermano, es común cuando participamos de los servicios religiosos. Escuchamos sermones, leemos la Biblia, pero no permitimos, hermanos, no permitimos que la palabra transforme nuestras vidas. El conocimiento de la verdad sin una acción, hermanos, es estéril y nos da una falsa sensación de obediencia. Y es como si creyéramos que simplemente por haber escuchado estamos cumpliendo con la voluntad de nuestro Dios. Tenemos, hermanos, que dejar que la palabra penetre a lo más profundo de nuestras vidas, en todos los sentidos, en lo que aquello que nos gusta y nos está haciendo daño, tenemos que dejar que la palabra llegue, cambie y transforme nuestras vidas para ser ese hombre y esa mujer o ese joven que es obediente al Señor
y que está dispuesto a ser transformado y ser una nueva criatura real en el Señor, verdadero en el Señor. El segundo es el espejo de la palabra. Y aquí Santiago, hermanos, utiliza la metáfora del espejo para describir, hermanos, la función de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y el espejo refleja nuestra apariencia física, pero la palabra de Dios refleja el estado de nuestro corazón y de nuestra alma. Y cuando leemos o escuchamos la palabra de Dios, vemos las áreas de nuestra vida que necesitan, hermanos, corrección. Pero si nos alejamos de ellas sin actuar, es como ignorar la imagen que vimos en el espejo. No se trata solo, hermanos, de oír lo que está mal en nuestras vidas, sino de tomar medidas para corregirlas. Y la palabra debe ser un espejo que nos debe impulsar al cambio. Y cuando estamos dispuestos a recibirla de verdad, nos cambia, nos transforma y somos diferentes. Transforma nuestra forma de hablar, nuestro lenguaje. Todo lo cambia. En tercer punto de reflexión es transformación a través de la acción. Y Dios nos impulsa, hermanos, y nos da su palabra simplemente para aumentar nuestro conocimiento. Ese no solamente un conocimiento intelectual, sino para transformar nuestras vidas. Usted se puede topar muchas personas con mucho conocimiento teológico y que pueda recitarle una Biblia, un capítulo, pero el conocimiento, hermano, no es solo lo que la palabra de Dios nos enseña. Usted puede tener mucho conocimiento, pero necesita ser transformado realmente su vida y ser una nueva criatura. Y la verdadera obediencia a Dios se manifiesta en la aplicación diaria de lo que hemos aprendido, hermanos. Y cuando nos convertimos en hacedores de la palabra de Dios, permitimos, hermanos, que Dios trabaje en nosotros y a través de nosotros. Y cuando Jesús allí en el libro de Lucas, capítulo 11, verso 28, nos dice: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y el guardarla implica, hermanos, ponerla en práctica en nuestras vidas. El cuarto punto de reflexión sobre esto de lo que hablamos en estos momentos es la obediencia activa. Y ser hacedores de la palabra significa vivir activamente lo que Dios nos ha revelado. No es suficientemente saber que debemos amar a nuestros enemigos, que debemos de perdonar, sino que debemos de demostrarlo en nuestras acciones, hermanos. No es suficientemente escuchar que debemos de perdonar, sino que debemos de practicar el perdón en nuestras vidas cristianas. Dios nos llama, hermanos, a una obediencia que se ve reflejada en nuestras dimensiones diarias, en cómo tratamos a los demás y cómo nosotros vivimos nuestra fe en medio de este mundo que está necesitado
y que necesita ver en ti y en mí a Cristo reflejado mediante nuestras acciones y nuestras vidas diarias como cristianos. Y su aplicación es que nos preguntemos en este día de hoy, ¿estamos siendo hacedores de la palabra de Dios o solo oidores? No podemos conformarnos, hermanos, con saber lo que la Biblia dice sin vivir conforme a ella. Necesitamos, hermanos, evaluar nuestras vidas, asegurándonos que estamos, hermanos, aplicando lo que tú y yo escuchamos y dejar que la palabra transforme nuestras acciones, transforme nuestras decisiones. Y de esta manera evitaremos, hermanos, el autoengaño y seremos verdaderamente bendecidos por Dios, porque vamos a estar viviendo una vida real, genuina en el Señor. El tercer punto en esta mañana es escuchar con obediencia y fe. Y en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 17, nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mis amados hermanos, la fe cristiana se desarrolla y se fortalece a través de la palabra de Dios. Y en este versículo, aquí en este libro de Romanos, nos enseña que la fe proviene de oír la palabra. Pero no cualquier tipo de oír, escuchar, sino de un oír con obediencia. Y cuando escuchamos la palabra de Dios con un corazón dispuesto a creer, y cuando escuchamos la palabra de Dios con un corazón dispuesto a obedecer, nuestra fe, tu fe se incrementa, hermano, y se manifiesta entonces de una manera maravillosa en nuestras acciones. Pero la fe no puede existir en un vacío. La fe necesita ser alimentada. Y la fe necesita ser dirigida por la verdad de Dios, que es la palabra. En primera aplicación, en este punto que estamos hablando, es la conexión entre el oír y creer. La fe comienza cuando oímos el mensaje de Cristo. Sin embargo, oír simplemente no es suficiente, hermanos. El tipo de oír que produce fe es un oír profundo, un oír que involucra tanto la mente como nuestro corazón. Es recibir la palabra con un espíritu humilde, recibir la palabra con un espíritu obediente, permitiendo que la verdad de Dios penetre en lo más profundo de nuestro ser. Y es entonces que la obediencia es la respuesta natural a la fe genuina. Y como dice allí en el libro de Hebreos, capítulo 11, de Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. El segundo lugar, la fe que obedece. La fe que proviene de la palabra de Dios no es una fe estática, sino es una fe activa, una fe que se manifiesta en la obediencia. Cuando escuchamos la palabra de Dios y creemos plenamente en ella, nuestra respuesta debe ser actuar en base, hermanos, a esa verdad.
Así como Abraham oyó la voz de Dios y obedeció, tu fe y mi fe, nuestra fe, debe llevarnos a tomar decisiones, hermanos, concretas que demuestren nuestra confianza, nuestra fidelidad en Dios. Y oír la palabra debe impulsarnos a la acción, no solo a creer teóricamente, sino actuar en lo espiritual. En tercer punto de reflexión de este es el rol del Espíritu Santo en el oír con fe. No podemos escuchar la palabra y obedecerla por nuestras propias fuerzas, hermanos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para comprender. Necesitamos la ayuda del poder del Espíritu Santo para aplicar lo que hemos oído. El Espíritu Santo nos guía hacia la verdad. El Espíritu Santo nos guía y nos da el poder de vivir según la palabra de Dios. Y oír también con fe implica depender del poder del Espíritu Santo para que Él ilumine nuestra mente, para que Él nos ayude a obedecer en las situaciones difíciles que se presentan en el camino de nuestras vidas, o cuando nuestra carne lucha, hermano, contra la voluntad de Dios. Los frutos de oír con obediencia es el cuarto punto de reflexión. Cuando escuchamos y obedecemos, hermanos, Dios promete bendiciones para nuestras vidas. Y allí en Juan capítulo 14, verso 23, Jesús nos dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué maravilloso, hermanos. Qué bendición. La obediencia trae consigo una comunión mucho más íntima, personal con Dios, y una mayor relación y revelación de su voluntad para nuestras vidas. Además de nuestra fe, tu fe y mi fe crece a medida que nosotros actuamos en obediencia y podemos experimentar su poder, su gracia y su fidelidad en cada una de nuestras vidas. Mis amados hermanos, debemos escuchar la palabra de Dios con un corazón dispuesto a obedecer, sabiendo que nuestra fe se fortalece cuando actuamos conforme a lo que escuchamos. Y quiero que nos preguntemos una vez más: ¿nuestra fe está siendo alimentada por la palabra de Dios? ¿Estamos obedeciendo lo que escuchamos o simplemente estamos acumulando conocimiento sin acción? Al escuchar con fe y al escuchar con obediencia, veremos cómo nuestra relación con Dios, hermanos, se profundiza. Y vamos a ver cómo nuestras vidas reflejan entonces su verdad,
su luz. No permitamos que sus palabras entren por un oído y salgan por el otro. Escuchemos con atención, comprendamos con el corazón y actuemos con fe. Solo entonces, hermanos, veremos que los frutos de sus palabras en nuestras vidas. Permita al Señor que seamos como la buena tierra, esa tierra que recibe la semilla y produce abundante frutos. Y les dejo con esto. El que tiene oído para oír, oiga. Dios nos llama a que nos detengamos a reflexionar. Y como aparecía al principio, si usted cree que la palabra entra y se le está saliendo por otro, póngase un taquito para que no se le vaya y se retenga en sus vidas. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Y te pedimos, Señor, que podamos tener y estar dispuestos a tener oídos para escuchar y tengamos un corazón dispuesto a obedecer tu palabra, para que el mundo pueda ver en nosotros tu luz y te puedan ver a ti. Y que podamos entonces, que tu palabra sea retenida, no por mucho conocimiento, sino realmente conocer tu palabra, pero ponerla en práctica en nuestras vidas para ser mejores cristianos, como tú quieres que nosotros seamos. Gracias por la salvación. Gracias por tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te pedimos, Señor, que tú seas con aquellos que quizás en este momento nos estén escuchando y que puedan tener oídos para escuchar tu palabra y retenerla en sus vidas y puedan ser transformados y puedan experimentar el gozo de la salvación. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.